Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión o tercer webinar del Foro Crecer Innovando CREAMA que iniciamos el pasado 10 de mayo y que está dedicado a las estrategias de datos inteligentes. Llevamos ya varias sesiones, como sabréis, en las que hemos profundizado en la gestión de datos y en las estrategias de datos de algunas empresas como Impacte y Green Urban. Hoy, en este tercer webinar, vamos a hablar de los datos abiertos y de la compartición de estos datos en el ámbito empresarial. Y para ello contamos con la presencia de Antonia Ferrer, que es la directora de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos del Observatorio Valenciano de Datos Abiertos y Transparencia, que hará las veces de moderadora de la sesión, y con José Norberto Mazón, de profesor titular de la Universidad de Alicante, que ahora mismo también nos presentará a Antonia. Así que os dejo y le cedo los mandos a Antonia. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Arantxa. Ya como ha señalado Arantxa, vamos a comenzar ahora la tercera sesión del foro Crecer Innovando, que hoy hablaremos de datos abiertos y la compartición de datos en el ámbito empresarial. Creo que hoy tenemos a uno de los grandes expertos sobre datos abiertos y que además los conoce también en el ámbito empresarial por su trayectoria, porque actualmente está montando una empresa sobre datos abiertos. Entonces, toda la experiencia que nos pueda aportar puede ser muy interesante para todos aquellos que quieran trabajar con este tipo de información, que lo planteen como una oportunidad de negocio o simplemente que les ayude en sus problemáticas del día a día, ¿no? José Norberto Mazón es catedrático ya de la Universidad de Alicante. Es el coordinador académico de la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja, es miembro del grupo de investigación WAKE del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la misma universidad, de la Universidad de Alicante. Ha sido subdirector de Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica Superior y coordinador de la Cátedra de Telefónica en la Universidad de Alicante, etcétera. Tiene una larga trayectoria. Es también muy conocedor de los datos abiertos en el sector turístico, porque tiene varios proyectos de investigación y trabaja abiertamente en el sector turístico y también en algunas cuestiones de carácter medioambiental, como, bueno, la verdad es que conoce bastante todo lo que son los datos y la información. La sesión, como en otras ediciones, pues José Norberto hará una presentación de unos 45 minutos y los últimos 15 minutos los tendremos para las distintas cuestiones que se quieran plantear, que se pueden hacer bien por el chat o por el apartado de preguntas también del Zoom, o directamente aquel que quiera intervenir solicitar acceso al micrófono y se lo dejamos. Ya no quiero extenderme más porque creo que es muy interesante lo que nos va a contar Norberto. Le dejo ya el micro. Gracias, Norberto. Muchas gracias, Toñi, por tus palabras en la presentación, por la invitación y el apoyo a este evento desde el Observatorio de Datos Abiertos. Voy a ir compartiendo ya la pantalla. Y muchas gracias, por supuesto, al CEI Elche por la invitación a este foro. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes. Yo sí que me gustaría hacer un llamamiento al principio, haré uno al final, pero uno al principio, que es que son temas, yo creo que estos temas, bueno, llevan ya un tiempo, pero en el ámbito empresarial creo que son más novedosos y, y creo bueno, que merece la pena que luego en el turno de preguntas, en el debate incluso, pues que todas aquellas dudas os animéis a preguntar porque creo que merece la pena. Yo os digo que ya veréis que son temas que creo que son novedosos. Y nada, pues eso, agradecer a Tony, agradecer al centro, al CEI Elche también, Arantxa, muchísimas gracias por toda la organización, a todo el equipo. Y bueno, vamos allá. Como comentaba de esta sesión, al final yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que son los datos abiertos y luego vamos a hablar de otros temas que son, en este caso, la compartición de datos
y todo enfocado en el ámbito empresarial. Evidentemente, los datos abiertos siempre se han asociado más a la administración pública, porque debido a toda la legislación existente, ¿no? La apertura de datos siempre está asociada, ¿no? a esos datos que la administración pública trabaja y genera, el poder publicarlos en abierto. Pero evidentemente esos datos no tienen ningún valor si no se reutilizan luego, y uno de los, evidentemente, de los principales reutilizadores es el ámbito empresarial, ¿no? Y por otra parte hay un concepto bastante novedoso, ya no es que sea novedoso últimamente, pero últimamente sí que es verdad que desde Europa, por ejemplo, se está tirando mucho en ese concepto de compartir datos entre administraciones, entre empresas privadas, que ahora lo vamos a ver todo. Por eso comentaba que seguramente será un tema que surjan dudas, que surja incluso debate, opiniones dispersas. Me encantaría eso, que hubiera todas esas preguntas, encantadísimo de poder contestar. Por supuesto, dejo también ahí mi email para cualquier otra cuestión más allá de este evento. Bien, bueno, lo primero que podemos decir es poner de manifiesto la importancia de los datos. Quizá, pues esto es un poco ya con lo que tenemos hoy en día, que nos abruma toda la información. Verdaderamente, sabemos, somos conscientes de que vivimos en un mundo totalmente datificado, que todo lo que hacemos genera un dato. Yo a mis estudiantes se lo digo muchas veces, casi anecdótico, medio en broma, medio en serio. Es decir, cualquier cosa que hacemos genera un dato, y si no lo está generando ahora, mañana va a salir un proyecto que lo va a generar. Y pongo un ejemplo de cuando nos atamos los cordones de nuestras zapatillas. Hoy no estamos generando datos con eso. Mañana va a salir un proyecto que va a generar datos con eso. Pero me voy a centrar aquí, estos son datos que vienen de la Unión Europea, de la estrategia del dato en Europa. Me voy a centrar en la parte derecha, donde se pone de manifiesto claramente el valor, vamos a decir, económico, y el valor para la innovación, que es algo a considerar por el sector empresarial en cuanto a los datos. Se prevé que para el 2028, para dentro de 5 años, en la Unión Europea haya un PIB adicional relacionado con la gestión de los datos de 270.000 millones de euros. Y además, cosa que creo que es casi más importante, que se ha demostrado, y varios estudios de hecho que así lo avalan, que las empresas que invierten en innovación basada en datos, se incrementa su productividad del 5% al 10%. Y esto no es algo, de hecho, muy nuevo. Ya se demostró hace, pues por lo menos, ya estoy hablando ahora de memoria, pero por lo menos 10, 15 años en Finlandia, un estudio a nivel nacional que hubo donde las empresas que reutilizaban datos abiertos, en este caso geoespaciales, que sabéis que es un dominio puntero en la apertura de datos con la directiva ISPIRE, etcétera, pues al final se incrementaban su productividad. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Y antes de continuar, me gustaría pues definir un poco. Yo sé que la audiencia normalmente este tipo de foros suele ser heterogénea. Entiendo que habrá personas que esto lo sepan ya y lo tengan asumido, otras que no, pero sí que me gustaría dar unas pequeñas pinceladas de ese concepto de datos abiertos. Definiciones hay muchas, muchísimas. Yo me voy a centrar en la de Open Knowledge Foundation, en su handbook, en el Open Data Handbook, que dice que los datos abiertos son aquellos libremente accesibles y reutilizables. Ellos dicen con una única condición, que es la de la atribución, referirnos siempre al autora, a la autoría de los datos. Yo aquí añadiría, ahora después lo vamos a ver más en detalle, que verdaderamente se pueden poner tantas condiciones como queramos que no impidan esa reutilización y esa accesibilidad por medio de una licencia. Está claro que los datos abiertos tienen que tener dos tipos de características. Las características yo he llamado legales, aunque asegurar que no se atenta contra la privacidad de datos, etcétera, etcétera. Toda la legislación tiene que estar, tiene que cumplirse. Pero sobre todo, para mí, lo más característico es que dispongan de una licencia adecuada que permita a nosotros y nosotras como reutilizadores, en este caso el mundo empresarial, por ejemplo, seguridad a la hora de reutilizar esos datos, ¿no? Esa licencia es muy importante, licencia de uso. Y luego unas características tecnológicas como pueden ser el formato de los datos, cómo acceder, etcétera, etcétera.
Lo vamos a ver un poco más en detalle con un ejemplo muy, muy concreto, que es el esquema 5 estrellas, que ya Tim Berners-Lee propuso hace unos años, que permite medir esa calidad de los datos abiertos en cuanto a la su accesibilidad y su reutilización, es decir, sus dos características principales. Es verdad que luego hay muchísimos otros modelos que han ido surgiendo de calidad de datos abiertos. Por ejemplo, está el modelo Meloda de Alberto Abella, que es muy interesante. Es decir, hay muchos otros modelos, pero este me gusta explicarlo porque es muy básico, y en lo que consiste es en ir puntuando con estrellas aquellos conjuntos de datos en dependencia de su nivel de accesibilidad y reutilización. Lo voy a explicar muy brevemente para que todos tengamos un poco la misma información de partida. Un conjunto de datos que está en la web, eso es algo con una licencia adecuada, como hemos dicho antes, eso es un dato accesible, y entonces se le da una estrella, independientemente de su formato. Ahí tenéis el ejemplo que puede ser un PDF. Bueno, pues un PDF es verdad que es accesible, aunque es difícil que los datos que estén contenidos en el PDF se puedan reutilizar de manera sencilla, porque siempre va a haber una fase previa más costosa de extraer esos datos del PDF. Es mucho más fácil si esos datos están en un formato legible por máquina. Por ejemplo, y todo el mundo me va a entender, en un formato de Microsoft Excel, por ejemplo. Entonces, en este formato se le daría la segunda estrella. Sin embargo, Microsoft Excel, el problema que tiene es que tienes que tener una licencia de ese programa de Microsoft para poder acceder a los datos. Por lo tanto, no todas las personas pueden acceder a ellos. Cuando esos datos están en ese formato legible por máquina y además es un formato abierto, como un formato CSV, que no es más que un formato que permite, vamos a decir, incorporar en un fichero de texto un formato tabular, un formato en tabla, como es el de una hoja de cálculo de Excel, pues entonces tenemos la tercera estrella. Cuando además tenemos unos identificadores únicos, eso es lo que significa esto de las URIs, que ponéis un identificador único que sigue unos estándares de la W3C, de la entidad que tiene los estándares de la web, como por ejemplo en RDF, que nos permite identificar recursos en esos datos, tenemos una cuarta estrella, y ya la quinta, que ya digamos que mostraría la capacidad máxima de reutilización, es cuando esos datos que están identificados ya unívocamente pueden combinarse unos con otros. No olvidemos nunca que la combinación de unos datos con otros es lo que permite desplegar toda la potencialidad de los datos. Bien, eso es una introducción que quería hacer muy, muy breve para que estemos situados todos en el mismo bagaje para poder seguir con la presentación. No obstante, siempre, y esto desde hace unos meses, que de hecho Tony me invitó a una presentación y estuvimos hablando un poco de cómo presentar esto de los datos abiertos, la verdad es que lo he ido incorporando y ahora lo que quiero es dar un poco la vuelta para que veáis, dada esta definición, lo que sí que no son datos abiertos. ¿Qué no son datos abiertos? Porque yo creo que hay una confusión que yo pensaba que era menor de la que hay, pero es que hay una confusión. Entonces, sí que fijaos, cuando tenemos un dashboard, un cuadro de mandos en una página web, por ejemplo, donde sí que vemos toda la información o toda la generación de conocimiento a partir de unos datos, pues esto es muy interesante y esto nos permite tener un conocimiento de ciertas situaciones, de ciertos indicadores. Pero estos no son datos abiertos, porque datos abiertos, la capacidad que tienen que tener es de reutilización. ¿Qué quiero decir con reutilización? Que se usen para un fin distinto del que fueron generados, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo los resultados. No tenemos acceso al dato en crudo, por lo tanto, ese dato no lo puedo usar para hacer otros productos y servicios de valor añadido con esos datos, ¿no? Aplicaciones intensivas en el uso de datos, análisis de datos, entrenamiento incluso de modelos de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, estos no son datos abiertos. Los mismos datos puestos en la misma web en formato de tabla tampoco, porque no tengo acceso igualmente a esos datos en crudo para yo hacer con ellos lo que quiera, incorporarlos en mi modelo de negocio, por ejemplo, ¿no? Y esto ya es una opinión personal. Para mí, tener unas Excel
con una estructura compleja, tampoco son datos abiertos porque se necesita digamos, un proceso de preparación muy arduo, ¿no? Y de hecho a veces imposible, porque podemos tener, unas complejidades dentro de la Excel. Aquí, por ejemplo, además, se ve claramente unas complejidades grandes que son difíciles de extraer esos datos para luego hacer un uso, bueno, el uso que nosotros queramos de ellos, ¿no? Bien, entonces, bueno, dicho esto, también me gustaría pasar un poco al concepto, hablar del concepto FAIR, que es un concepto muy interesante y que creo que al final está muy enlazado, ya no con la parte de, yo voy a combinar un poco en esta charla, me voy a centrar casi siempre en la parte más sencilla, yo creo que ahora mismo para el mundo empresarial, que es la reutilización de datos abiertos, el consumo de datos abiertos, pero sí que cuando hablamos de compartir datos, que ahora veremos exactamente lo que es, tenemos que compartir datos siguiendo ciertos criterios igualmente de calidad, porque hay otras partes, una tercera parte que va a usar esos datos. Que es verdad que esos datos no son abiertos porque no son accesibles para todo el mundo ni reutilizables para todo el mundo, solo con las otras empresas, otros particulares que queramos compartir los datos. Pero eso no significa que no sigan unos estándares igualmente de calidad como tienen los datos abiertos para potenciar su reutilización. Y a mí me gusta hablar entonces de cómo pasamos del dato abierto a los principios FAIR que se llaman y a una frase que ahora está, bueno, desde la estrategia europea también se comenta, que es que los datos deben ser tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. De tal manera que eso fomenta no solo que la administración pública abra sus datos como tiene que hacerlo de manera obligatoria, ahora después lo veremos, sino que incluso el mundo empresarial, la empresa, se plantee también tener unos datos en abierto, vamos a decir, pero con el objetivo de compartirlos con otras partes, por lo tanto puede tener algún tipo de característica, por ejemplo, que solo se comparta con aquellas personas, ya sean físicas o jurídicas, que esté interesado compartir para no atentar, por ejemplo, con la competitividad, ¿no? Yo no quiero compartir mis datos con mi competencia por razones obvias, ¿no? Sin embargo, sí que pudiera compartir mis datos con otro tipo de empresa con el fin de entre las dos empresas poder resolver un problema que tengamos las dos, ¿no? Esto sí que es factible y es interesante. Sin embargo, los datos tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Si extraemos esas características para poder reutilizar bien los datos, podemos estar hablando de los principios FAIR, que son principios que sobre todo surgen en el mundo de los datos abiertos en investigación, y lo que quiere decir al final es que los datos tienen que ser, bueno, FAIR viene de las siglas en inglés, Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, y lo que quiere decir al final es que tenemos que tener ciertos principios en esos datos que permitan que puedan ser encontrados fácilmente, acceder a ellos, ser interoperables, es decir, que se puedan combinar con otros datos, que se puedan intercambiar entre diversas partes y que podamos entender y que podamos acceder a ellos, entender y usarlos convenientemente, y que tengan la licencia adecuada para la reutilización acorde a lo que queremos dejar que se haga con ellos, ¿no? Esas condicionantes, ¿no? Entonces es muy interesante que esto lo pensemos también desde el mundo empresarial con nuestros datos, ¿no? Haré más hincapié luego, ya os digo que esto es un poco el sentar unas bases para poder entender luego lo que viene, además, de hecho, porque la propia normativa europea que se está aprobando en los últimos meses y años hace referencia a estos principios FAIR, por ejemplo, hace referencia a otros conceptos, y es necesario que de alguna manera los sepamos más o menos de qué estamos hablando. Bien, este tipo de datos abiertos, su razón de ser al final es lo que acabo de comentar, ¿no? Es decir, que se puedan usar para fines distintos para los que fueron originalmente creados, ¿no? Y esto unido al mundo empresarial me lleva a poneros encima de la mesa un ecosistema muy interesante, que es el de la reutilización de la información del sector público. Y aquí, como decía antes, hablamos de las empresas desde el punto de vista del consumo de los datos, del consumo de datos abiertos. Es decir, fijaos, se ve todo muy resumido en este dibujo que tenéis. Tenemos una administración pública
que fomenta la apertura de datos, fomenta que esos datos estén accesibles para su reutilización, los datos con los que trabaja la administración pública, los datos que genera la administración pública. Digo que fomenta porque la legislación, bueno, pues se habla de fomentar los datos abiertos, aunque últimamente la última normativa europea de conjuntos de datos de alto valor, que ahora veremos, obliga a que estén abiertos ciertos conjuntos de datos. Ahora después lo veremos, ¿no? Entonces aquí el planteamiento es el siguiente, es decir, cuando la sociedad, las personas de a pie tenemos un problema X, el que sea, la administración pública pone los datos relacionados en abierto con el fin de no solucionar el problema de manera directa, sino de que haya una tercera parte, un ecosistema de emprendimiento, un ecosistema empresarial que dé soluciones usando esos datos a los problemas que tiene la sociedad. Además, esto es muy interesante porque se fomentan, digamos, el emprendimiento, la capacidad innovadora de la empresa. Hablo de emprendedores, emprendedoras, pero también podemos estar hablando de intraemprendimiento dentro de una empresa, por ejemplo, ¿no? Con soluciones innovadoras, ¿no? Siempre me gusta poner un ejemplo muy sencillo para que se vea claro de qué estamos hablando con este ecosistema, y es un ejemplo bueno, verdaderamente sencillo, es el problema que tenemos todos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a una ciudad nueva y queremos ir pues, de un punto A un punto B, ¿no? Pues quiero ir a un museo y estoy en mi hotel y quiero ver pues cómo ir de la mejor manera posible, ¿no? También en nuestro, comentaba antes Toñi que trabajamos mucho en el tema del turismo, por eso me sale ese ejemplo, pero bueno, en el día a día también, es decir, pues yo cuando estoy en mi casa y voy al campus de la Universidad de Alicante, ¿no? A mí el problema que tengo mayor hoy en día y que se está grabando, no sé muy bien por qué, es que siempre hay, digamos, accidentes de tráfico que hacen que tarde 15, 20, media hora más, y me gustaría tener una aplicación que me dijera, no, en lugar de ir por aquí, ve por aquí, ¿no? Bien, la administración pública, ¿qué puede hacer en ese caso? Vamos a centrarnos en el ejemplo del turismo. ¿Qué puede hacer un destino turístico, una ciudad? Pues la administración pública puede desarrollar, por ejemplo, una aplicación de ciudad con el fin de dar toda la información a esa persona para ir de un hotel punto A un punto B, un museo. Bueno, está bien, es una solución que lo puede hacer con medios propios en su departamento de informática, o lo puede hacer con una licitación a una empresa privada. ¿Cuál es la realidad de este tipo de aplicaciones? Pues que primero que si funcionan bien en algún momento, y siento ser muy crítico con esto, pero es que es una realidad, y si funcionan bien en un momento determinado, el funcionamiento correcto va a estar pocos meses, es decir, no se va a actualizar, va a tener datos erróneos por falta de actualización. Si es una aplicación móvil, todos sabemos que cuando pasa de un sistema operativo, una versión a otra, pues sé que puede quedar obsoleto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la administración pública no es, creo que su objetivo no es crear aplicaciones ni crear ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene otros problemas más graves a los que se tiene que dedicar, y esto se queda un poco, siempre este tipo de aplicaciones se quedan obsoletas, seguro, con seguridad. Y seguro, estoy seguro que vosotras y vosotros estáis pensando en algún ejemplo concreto que os ha pasado. Estoy totalmente seguro. Entonces, este ecosistema de reutilización de la información del sector público da un poco un cambio, en el sentido de que la administración pública lo que se tiene que ocupar es de los datos que posee, ponerlos en abierto y fomentar que haya empresas, que ese mundo empresarial pueda aportar soluciones basándose en esos datos. De tal manera que lo que vamos a tener van a ser diversas soluciones, a cada cual pues con un valor añadido, y la propia sociedad elegirá en cada momento, la propia persona elegirá en cada momento qué aplicación quiere para moverse de un punto a un punto B, ¿no? Esto es algo a valorar y es algo muy interesante desde el mundo empresarial como reutilización de datos abiertos en ese ecosistema que hemos dicho, ¿no? Se llama ecosistema de reutilización de la información del sector público porque el objetivo es ese, ¿no? Ahora después pondremos un ejemplo, pero antes sí quiero hacer hincapié también en unos resultados de investigación que sacamos hace un par de años,
es un mapeo sistemático que hicimos sobre datos abiertos en colaboración tanto con la Universidad Central de Ecuador como la Universidad de Southampton y el King's College de London. Hicimos una revisión sistemática de toda la literatura, sacamos varias conclusiones y una en concreto es que digamos que el foco actualmente todavía no está puesto, no estaba puesto, porque lo hicimos de un periodo de tiempo de 2011 a 2019, no estaba puesto en ese uso de datos abiertos sobre emprendimiento, sobre innovación. Sin embargo, es una tendencia en positivo, lo que se está trabajando en ello. Y vimos que verdaderamente los datos abiertos son un catalizador de innovación y de generación de negocio en el mundo empresarial. Y es muy interesante porque también revisamos algún tipo de proyecto europeo, en este caso el proyecto Open Data Incubator for Europe, o DINE, que se desarrolló entre 2015 y 2017. Es un proyecto de incubación de ideas de negocio basadas en datos abiertos y se seleccionaron varios proyectos, 57 proyectos, a los cuales se le dio 100.000 euros por proyecto para completar un producto mínimo viable durante 6 meses de desarrollo. Y aquí tenéis algunas de las cifras que creo que son muy interesantes. Se crearon de manera directa 278 puestos de trabajo con este programa. Más allá del programa, es decir, hasta 2020 se incrementó, luego fue una chispa para muchos negocios, se incrementó y se crearon casi 790 puestos de trabajo con un nivel de inversión extra de, fijaos, se invirtieron 6 millones al principio, una inversión extra de casi 24 millones de euros y con 110 millones de beneficios. Además, es muy interesante porque en este proyecto también se determinó que cuanto más maduro es un país en cuanto a la apertura de datos, más éxito en la participación del programa y que es necesario, sí o sí, tener un ecosistema de datos adecuado para favorecer esa creación de impacto y de innovación respecto a los datos. Muy interesante porque también está muy relacionado con el mundo empresarial y cómo la reutilización de datos abiertos favorece ese impacto económico. Hay otros estudios de impacto, como el de Capgemini, que estima también que hay un volumen de negocio de datos abiertos grande en la Unión Europea y una oportunidad de empleo. No voy a entrar más en detalle. Y sí que ahora me voy a centrar en el ejemplo, volviendo a lo que comentaba del ecosistema de reutilización de la información del sector público y de datos abiertos. Hay un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos paradigmáticos. A mí me gusta mucho este porque empiezo hablando de ese problema de movilidad de la ciudadanía para ir de un punto A a un punto B, y es que hay un caso de éxito brutal en ese sentido, que no sé si conocéis, que se llama Moovit. Moovit es una web y una aplicación que sugiere trayectos combinando diversos transportes públicos con información totalmente actualizada, y la verdad es que es muy, muy interesante. Yo siempre que voy a una ciudad que no conozco, me instalo, bueno, se instala la aplicación y luego tú eliges la ciudad o la región en la que estás como para moverte por ella, y la verdad es que no falla muy pocas veces. Otras aplicaciones sí que fallan alguna vez. Google, por ejemplo, alguna vez me ha dejado tirado más de una vez, pero esta está muy interesante. Y a mí lo que me gusta resaltar de aquí es que Moovit tiene un modelo de negocio que se basa en datos, se basa en varias cosas, ¿no? En datos abiertos y en una comunidad, en un crowdsourcing, una comunidad que se llama los Mooviters, que van aportando datos, pero me gusta porque, por resaltar una cuestión de los datos abiertos también en este punto, y es que con los datos abiertos, cuando Moovit empezó, solo tenía la capacidad de reutilizar datos abiertos para crear este sistema, ¿no? Entonces ellos, su producto mínimo viable, su primera aplicación, su prototipo, lo hacen con datos abiertos, y así es como ponen de manifiesto que añaden un valor en el mercado, ¿no? Y luego ya, evidentemente, conforme consiguen inversión, conforme van evolucionando su producto, pues evidentemente los datos abiertos en un momento dado no son suficientes para su modelo, y crean también un sistema de crowdsourcing con una comunidad de personas que ellos llaman Mooviters, que son los que aportan datos actualizados y que permiten que los datos sean de mucha más calidad. Esto es muy interesante, es una combinación, como decíamos antes, en la combinación de los datos de donde está su poder. Pero fijaos, todo parte
de la reutilización de datos abiertos, ¿no? Entonces, si, pues el mundo empresarial puede verdaderamente usar esos datos abiertos como punto de inicio de muchas cosas, de pequeños prototipos, de análisis también de datos para cumplir ciertos indicadores, etcétera, etcétera. Es muy interesante en ese sentido. De hecho, es que Moovit sigue usando datos abiertos y el ejemplo lo tenemos en el VAS Open Data Service de Reino Unido. Usan estos datos, Moovit, que son los datos de los autobuses, de las líneas de autobuses de diversas ciudades del Reino Unido. Reino Unido es un poco diferente a España en el sentido de que normalmente en España es una ciudad, el transporte urbano pues o bien se hace de manera directa, de manera pública por el ayuntamiento, o bien se hace una licitación a una única empresa, suele ser que tenga todas las líneas de transporte público urbanas, ¿eh? Luego están las interurbanas, pero estoy hablando de las urbanas, ¿no? En Reino Unido, en muchas ciudades, lo que pasa es que hay muchísima tipología de líneas urbanas y a lo mejor cada grupo de líneas urbanas está licitado, está asignado a una empresa diferente, ¿no? Entonces es un poco caos moverte de manera combinada, ¿no? ¿Qué hace Reino Unido? Pues en lugar de crear una aplicación propia, en lugar de que cada ciudad cree una aplicación propia, lo que hace es crear el VAS Open Data Service y desde el 2020 hasta principios de este año lo que obliga es a las empresas que dan ese servicio de autobuses, a las empresas de transporte de autobús, de suministrar datos que van poco a poco a nivel de complejidad reclamando, como son los datos de horarios, los datos de tarifas, los datos de tarifas más complejas y los datos de tickets, etcétera, etcétera, pues esos datos se va reclamando que se pongan en abierto, porque están dando un servicio público y es obligatorio ahora en el Reino Unido. Moovit, ¿qué hace? Recoge estos datos, los incorpora y entonces tiene información de mucha más calidad. O sea que ese ecosistema que hemos visto antes de reutilización de la información del sector público funciona. En países como el Reino Unido funciona. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo podemos incorporar en este mundo empresarial ese consumo de los datos e ir tirando también de la administración pública para que los datos los ofrezca cada vez de más calidad, etcétera, etcétera, y que haya unos planes incluso sectoriales, vamos a decir, como es en este caso de Reino Unido, es decir, que hay un plan de además que se llama así el plan, es un servicio de datos abiertos de autobuses, VAS Open Data Service, ¿no? Muy interesante, yo por lo menos a mí me parece que es muy interesante. Bien, y vamos un poco también a cómo estamos evolucionando en Europa, y digo Europa porque al final en muchas de las cuestiones normativas de datos abiertos y compartición de datos vienen de la Unión Europea y luego la legislación se hace una transposición al ordenamiento jurídico nacional. Luego sí que es verdad que luego hay otra legislación, por ejemplo, a nivel autonómico, que va un poco bottom-up, que es muy interesante también. No voy a meterme ahí en ese tema, luego veremos el portal de datos abiertos de la Generalitat Valenciana, que es muy interesante, pero que sepáis que también a nivel autonómico tenemos legislación de apoyo al tema de datos abiertos que puede posibilitar ese ecosistema que hemos comentado antes, ¿no? Pero me voy a centrar más que nada también porque se hace mucha referencia a la compartición de datos y ahí es donde vamos a pasar del concepto de datos abiertos al concepto de compartición de datos en la legislación europea y en su transposición. Hay una directiva europea que es la 2019-2024 sobre datos abiertos y utilización de la información del sector público y que nosotros en España la hemos hecho la transposición en el Real Decreto Ley hace muy poquito, 24/2021 de noviembre, 2 de noviembre del 21, que hay un artículo que es el 64, que es esa transposición. No voy a entrar en mucho, simplemente que lo sepáis, y voy a entrar solo en un concepto, porque es el que me ha parecido más relevante. Hay muchas cuestiones, pero solo en un concepto, que son lo que se denomina conjuntos de datos de alto valor. Porque hasta ahora las legislaciones que había, digamos que lo que se pretendía por parte de la administración pública era fomentar que la propia administración pública pusiera sus datos en abierto. Fomentar, pero no obligar. Entonces ahora hay un cambio muy interesante que es la definición de conjuntos de alto valor para obligar que estos datos de alto valor sean puestos a disposición de la ciudadanía y de las empresas en abierto, como hemos comentado antes. Y datos de alto valor, la definición
es interesante conocer la definición porque son aquellos que tienen potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales y servicios innovadores, beneficiar a un gran número de usuarios y en concreto, y se pone de manifiesto a lo largo de toda la normativa, a pymes. Es decir, el mundo empresarial está muy bien representado, es decir, que se está haciendo normativa para que las pymes aprovechen esos datos, para contribuir a generar ingresos y lo que comentábamos antes, ser combinados con otros conjuntos de datos. De aquí me quedo con que esos datos van a tener que estar disponibles en abierto y además de manera gratuita, pero en abierto. Y esos conjuntos de datos de alto valor, según la directiva europea, luego hay que ver porque la transposición a la normativa o a la legislación española establece que la propia oficina del dato del ministerio del gobierno español lo que hará será proponer nuestros propios conjuntos de datos de alto valor, más allá de los que se disponen en Europa, pero lo que tenemos ahora, que es a nivel europeo, son de estas 6 temáticas: geoespacial, observación de la tierra y medio ambiente, meteorología, estadística, sociedades y propiedades de sociedades y movilidad. Según esa directiva, y hace muy poquito, de hecho se publicó en enero del 2023, hace cuatro meses, se aprueba un reglamento de ejecución donde se establece concretamente un listado de conjuntos de datos de alto valor, un listado específico, que como veáis, bueno, en fin, que se tienen que estar publicados de manera obligatoria por la administración pública durante todo 2024. Tenemos 16 meses para publicarlos y, como os he puesto aquí algún ejemplo, pues por ejemplo, el estado de los canales, ríos, puentes, información, por ejemplo, geoespacial, de temas urbanos, por ejemplo, información climática, estaciones meteorológicas, de distribución de especies, de medio ambiente, de tema biodiversidad, en fin, diversa información. Ahí tenéis un poco bueno, de hecho, si ponéis conjuntos de alto valor Europa, vais a poder acceder en internet, en la web, a la información, porque es interesante que a lo mejor dentro de vuestro modelo de negocio que estáis usando alguno de los datos y ahora podéis hacer de manera mucho más sencilla o incluso se abren nuevas vías de innovación usando estos datos que se van a estar abriendo en los próximos meses. Bien, ¿y dónde podemos encontrar esos datos abiertos y datos FAIR? Os voy a poner aquí un esquema muy sencillo en el cual bueno, podemos ver 3 tipos de actores. El actor administración pública, government, el actor business, que sería el mundo empresarial, y el ciudadano. Pues hay verdaderamente habría 2 tipos de sistemas, vamos a decir, sistemas de información, que son, por una parte, los portales de datos abiertos, que sirven para que el propio gobierno administración pública comparta datos tanto hacia la ciudadanía como hacia el negocio, y luego el concepto de los espacios de datos. Los espacios de datos que sirven para que esas empresas compartan datos con el gobierno también, pero también entre ellas, que esto es lo importantísimo. Es decir, espacio de datos es para que las propias empresas puedan compartir datos entre ellas. Ahora lo vamos a ver. Claro, ya no serían datos abiertos, pero como decíamos antes, son datos que cumplen esos principios FAIR que los hacen reutilizables, tan reutilizables como los datos abiertos, ¿no? Bien, por resumir y para que todo el mundo sepa cómo encontrar esos datos abiertos, tenemos los portales de datos abiertos, que no son más que sitios web donde se organizan, en lugar de estar organizados por, vamos a decir, la unidad de organización es la página web o el documento web, la organización se hace a través de los datos, están enfocadas en el dato. Ahí os pongo un ejemplo de estándar de catalogación, no voy a entrar en detalle, pero que sepáis al final que el kit de la cuestión, la parte importante de un portal de datos abiertos es que todo está definido en torno a facilitar el acceso y la reutilización del dato, añadiendo una serie de metadatos, estructurando según cierta catalogación, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en detalle porque quiero pasar, que si no, no me da tiempo a la parte de compartición de datos. Portales de datos abiertos pues tienen más o menos son todos muy parecidos. Aquí os pongo el ejemplo de dadesobertes.gva.es, que es el portal de datos abiertos de la Comunidad Valenciana, donde pues tenemos un catálogo donde podemos encontrar ciertos datos en diversos formatos, como hemos comentado antes, 1, 2, 3,
4 estrellas, según el modelo de 5 estrellas que hemos visto antes, y donde accedemos a esos recursos, podemos descargarlos y podemos también usar un API. Si no queremos descargarlo, también tenemos acceso a través de un API a un acceso dinámico. Muy interesante a nivel autonómico que tengamos este recurso. A nivel local tenemos otros recursos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Alcoy, que conocemos, lo pongo porque lo conozco muy bien, hemos participado con el Ayuntamiento de Alcoy en algunos proyectos, tiene un portal de datos abiertos muy interesante también, de datos a nivel local, y luego a nivel nacional, datos.gov.es, y a nivel europeo, el que federa los catálogos nacionales de Europa, que sería el data.europa.eu. Ahí podéis encontrar diversidad de datos. Claro, pasa una cosa, que son datos, fijaos, este, por ejemplo, tiene 1.600.000 conjuntos de datos, los demás también tienen sus propios conjuntos de datos, y son datos que son genéricos, de un dominio amplio, ¿no? Lo digo porque ahora lo que voy a presentar es algo que, bueno, todavía no hemos presentado, ya está accesible, todavía no hemos presentado en sociedad, entre comillas, ¿no? Pero sí que está accesible y os animo a que lo busquéis, por lo que comentaba antes Toñi del trabajo que hacemos en el ámbito del turismo. Lo que hemos desarrollado es un portal de datos abiertos específico de turismo, un portal sectorial donde encontramos los datos de turismo de la Comunidad Valenciana. Esto además está financiado gracias a una ayuda de investigación de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Comunidad Valenciana, proyecto de desarrollo de un ecosistema de datos abiertos para transformar el sector turístico. Y lo que hemos hecho es aglutinar, hemos creado una arquitectura que aglutine datos de diversas fuentes, de los ayuntamientos, de las diputaciones, del INE incluso, datos también a nivel nacionales, pero que tengan que ver con la Comunidad Valenciana, de diversas temáticas que las personas expertas en turismo, investigación en turismo nos han definido: alojamiento turístico, características de la demanda, recursos turísticos, etcétera. Y a partir de ahí generamos ese portal sectorial. Os voy a ir un poco para atrás para que lo tengáis. Es tdata.dlsi.ua.es, ahí podéis acceder y estamos aglutinando todos esos datos, además de una manera federada, que creo que es interesante en este caso para empresas que tengan interés o que estén trabajando en el sector del turismo y tengan interés por encontrar algún dato que les resulte bueno, de valor para su modelo de negocio. Bien, bueno, más allá de los datos abiertos, y quería resaltarlo hoy también, más allá de ese potencial de los datos abiertos para el sector empresarial, tenemos el concepto de compartición de datos. Compartición de datos, como hemos comentado antes, es pues un concepto que se refiere a que una empresa, en este caso voy a hacerlo siempre desde la empresa business to business, desde una empresa hasta otra empresa, o business to government, desde una empresa a las administraciones públicas. Se trata de un concepto en el cual, así muy a grosso modo, los datos de los que dispone una empresa pueden ser compartidos, pueden ser cedidos a otras empresas o instituciones públicas con el fin de que esas empresas o instituciones públicas puedan reusarlos para algunos fines, siempre asumiendo que no va a haber problemas de privacidad, o mejor que asumiendo, trabajando para que no haya problemas ni de seguridad ni de privacidad, ni mucho menos de competitividad. A mí me gusta siempre decir que la compartición de datos, verdaderamente, a ver, quizá está mal que lo diga, pero yo, por simplificar muchísimo, la compartición de datos no tiene que asustar porque ni siquiera tiene por qué ser algo altruista. Es decir, es algo que puede ser incluso egoísta, en el sentido de que una empresa puede compartir datos para solucionar un problema que tenga propio. ¿Por qué? Porque tú compartes datos con otra empresa, esa otra empresa, modelo más sencillo, una empresa comparte datos con otra empresa y esa otra empresa comparte datos conmigo, y esos datos son los que me hacían falta, por ejemplo, para completar mi análisis de predicción de X indicador. Y pongo un ejemplo en el ámbito del turismo. Evidentemente, si estamos hablando de... Bueno, de hecho, hay proyectos interesantes de compartición de datos en turismo que llevan mucho tiempo en el sector. Por ejemplo, compartición de datos de ocupación hotelera, de alojamientos. Booking Monitor de hace muchos años, ahora ha cambiado de nombre, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el proyecto, pero sigue estando. Y fijaos, evidentemente es complicado a lo mejor que un hotel comparta sus datos, todos sus datos de ocupación,
por supuesto, asegurando que no va a haber problemas de privacidad de datos, ¿no? De datos personales, que no hay ningún problema. Pero que la idea es que un hotel es muy difícil, por no decir imposible, que comparta sus datos con otro hotel por tema de competitividad, porque yo estoy compitiendo contigo. Entonces, si yo comparto mis datos de alojamiento, pues seguramente estarás en una situación más ventajosa en cuanto a mi negocio, ¿no? Entonces, eso es imposible. Pero ese mismo hotel quizás sí que le interese compartir datos, por ejemplo, con una aerolínea. ¿Por qué? Porque esa aerolínea va a necesitar esos datos de ocupación hotelera seguramente para predecir, por ejemplo, la venta de billetes, ¿no? De un destino a otro, por ejemplo. Y es que además ese hotel le puede ser muy interesante que esa aerolínea le comparta sus datos de viajeros y viajeras que van hacia el destino donde está el hotel, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los problemas de competitividad se minimizan totalmente. Entonces es muy interesante, aparecen otros problemas, ¿no? Que ahora después lo veremos con el concepto de los espacios de datos, pero es muy interesante que abramos un poco nuestra mente y pensemos, ostras, es que compartiendo datos también puedo resolver problemas propios de la empresa, ¿no? Y de hecho, además, no es que lo diga yo, es decir, tenéis aquí una guía que me pareció muy interesante de Cotec, que precisamente se centra ya no solo en la compartición de datos, ellos van más allá, en la apertura de datos del mundo empresarial. Yo no he querido decir nada de esto en esta charla, porque creo que ir paso por paso, ¿no? Pero ellos hablan incluso, os recomiendo totalmente la guía, muy práctica, de hecho, muy interesante. Y ellos hablan de que compartiendo datos, pues puede haber una oportunidad en el mundo empresarial de generar nuevas líneas de negocio dentro de la empresa, mejorar la eficiencia interna, estamos viendo con este ejemplo de predicción, monetizar datos incluso, colaborar con otras organizaciones, que es muy interesante a partir de los datos, porque luego pueden ampliarse esas colaboraciones, un posicionamiento estratégico de la empresa y apoyo a la innovación. ¿De acuerdo? Esto viene de este informe de Cotec, que de verdad que es interesante y os recomiendo. Bien, esto se está apoyando en Europa desde el 2020 con la Estrategia Europea de Datos, con la Ley de Gobernanza de Datos y la Ley de Datos, que facilita de alguna manera, pone los cimientos para esa compartición de datos. Y a partir de ahí se define, de hecho Europa define lo que se denominan espacios comunes europeos de datos. Define 10 y esos espacios de datos, y ahí es donde voy, son los que pretenden resolver estas problemáticas que hemos dicho con el escenario de soy un hotel, quiero compartir datos con una aerolínea, soy una aerolínea y quiero compartir datos con un hotel. Porque fijaos una cosa, claro, de manera directa yo comparto como hotel mis datos a la aerolínea, pero ¿cómo sé que esa aerolínea no va a compartir esos datos de manera indirecta con mi competencia, el otro hotel? Bien, pues se tienen que crear estos espacios de datos donde al final es una infraestructura de datos federada y segura que permite que haya una confianza entre todas las partes para compartir datos y, ojo, que los usuarios, porque va a haber, ahora lo veremos con el ejemplo del International Data Space, pero dos tipos de usuarios, hay más, pero bueno, voy a ser muy, muy concreto, dos tipos de usuarios, los que proveen datos y los que consumen datos. Pues cada usuario va a tener el control de esos datos y va a tener la soberanía de sus datos, de tal manera que vamos a poder compartir datos. El hotel va, por volver al ejemplo, el hotel va a poder compartir datos con la aerolínea sabiendo que esa aerolínea no lo va a compartir con otros no autorizados, digamos, ¿no? Usuarios no autorizados, ¿no? Este concepto es muy interesante, se está trabajando en Europa mucho en este concepto, además España de una manera puntera, estamos muy bien representados en Gaia X, que es una asociación que se encarga de poner esa arquitectura y esos estándares de espacios de datos para ir construyéndolos, y también International Data Space. Bueno, me voy a saltar esto porque ya me queda poco tiempo, pero que sepáis que hay, pues, son unas arquitecturas que el valor de esa arquitectura es permitir esa compartición de los datos de manera segura y confiable, ¿no? Y aquí, bueno, me gusta mucho este ejemplo, esta figura del International Data Space, porque se ve muy claramente los proveedores de datos, los consumidores de datos y otras, no hemos dicho, pero otras figuras que pueda haber como, bueno, hay diversas figuras por medio de conectores, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en detalle porque tengo poco tiempo, pero os lo dejo como referencia futura. Los espacios de datos que ahora se están creando
a nivel europeo son estos de aquí: salud, industrial, agricultura, finanzas, movilidad, el Green Deal, que es de temas medio ambiente y de sostenibilidad, energía, administraciones públicas y también de competencias en el sector más educativo, ¿no? A nivel europeo. Tenéis ejemplos, por ejemplo, el de movilidad, que tiene su propio ya catálogo de datos. Hay una comunidad también de diversas empresas que están compartiendo datos con su propio catálogo de datos. Y quería llegar ya al final de la charla para comentar el proyecto en el que estamos en la Universidad de Alicante, que tiene que ver mucho con esto de la compartición de datos, y para haceros también un llamamiento. Me gustaría haceros a la audiencia, al mundo empresarial. Esto es un proyecto que generamos desde un resultado de investigación. Estamos ahora en el proceso de crear esa spin-off de la Universidad de Alicante con el Parque Científico de la Universidad de Alicante. Hemos participado en diversas iniciativas como Astenisa, de la Asociación de Parques Científicos a nivel nacional. Ahí tenéis la dirección, www.inferia.io, y se trata de un marketplace de datos donde hemos incluido un buscador muy potente. Fijaos, antes os habéis dado cuenta de que hay muchos portales de datos abiertos, por una parte. Por otra parte, cuando empezamos a compartir datos también hay unos temas de saber exactamente qué dato quiero compartir, con quién lo quiero compartir, etcétera. Nosotros lo hemos alineado todo en base a un buscador muy potente. Lo que queremos es movernos del mundo de los portales al mundo de los buscadores, en este caso propios de datos. De igual manera que hace pues ya casi 20 años, no sé si recordáis, cuando necesitábamos algo en la web, íbamos a un portal específico de noticias, estaba Tergia, estaba Altavista, había varios portales, ¿no? Y no teníamos buscadores hasta que aparecen buscadores, en ese caso Yahoo o, por ejemplo, Google, que es el que ahora usamos todos, que sin buscador no hay web, porque estamos seguros de que incluimos las palabras clave y enseguida tenemos lo que necesitamos, ¿no? Queremos nosotros hacer ese recogido y hacer un buscador muy potente, pero en un data marketplace que permita, bueno, y aquí tenemos el ejemplo de una datatón que tuvimos la semana pasada, que lo preparamos para que los usuarios, que los participantes pudieran encontrar los datos que necesitaban. Os animo a buscar. Tenemos indexado datos de la Comunidad Valenciana, datos a nivel nacional y datos del INE. Nuestra idea es ir indexando más datos con un buscador también avanzado en forma tabular, pero sobre todo lo que queremos también es incluir o ayudar a las empresas a que puedan compartir sus datos dentro de nuestras plataformas de manera totalmente segura, de manera totalmente confiable, y además con ese buscador, que es un valor añadido para que se puedan encontrar los datos de manera mucho más sencilla, ¿no? Para eso lo que estamos haciendo es desarrollar diversos casos de uso con empresas tanto empresas que se han planteado ya, que ya conocían este tema de la compartición de datos, como las que no tienen experiencia, porque la idea de esos casos de uso, que desarrollamos además nosotros de manera totalmente gratuita con las empresas que nos lo soliciten, es, y alineado otra vez con el informe de Ecotec que comenté anteriormente, que es muy interesante, es digamos, cumplir el objetivo que ellos dicen, que la compartición de datos, que implica un cambio verdaderamente, y que hace falta un apoyo en ese camino para todo tipo de empresas, sobre todo las que no tengan experiencias, y que lo interesante es empezar experimentando mediante pequeños proyectos, pequeños ejemplos, ¿no? Para valorizar el potencial de la compartición de datos. Pues yo hago este llamamiento para que nos uséis. Es decir, ahí tenéis un contacto, info@inferia.io, o mi contacto, que nos uséis si queréis emprender ese camino, si queréis hacer una pequeña experimentación, un pequeño proyecto sobre cómo compartir vuestros datos, si puede ser útil, si no, y quitarnos los miedos que podemos tener, pues nosotros os podemos acompañar en ese caso de uso. Y nada, yo creo que más o menos ya está. Espero haberme ceñido al tiempo, Toñi, y muchísimas gracias a todos y todas. Sí, vamos a dejar 5 minutos para las preguntas, a ver si hay alguna. Si no, sí. A ver si hay alguna. Alguien que se anime a preguntar, que levante la mano. Parece que de momento no.
Si lanzo yo una pregunta, ¿no? En esto que estáis haciendo de Inferia, entiendo yo que es un data space, aparte de un buscador de datos, ¿no? Va a ser un data space para las empresas. Yo soy una tienda, por ejemplo, y quiero compartir mis datos porque necesito también datos de otro, a lo mejor, o a lo mejor no necesito. ¿Qué me aporta a mí el compartir los datos en Inferia? ¿Qué coste? En principio has dicho, me ha parecido entender que no tenía coste. ¿Y qué me ofreceríais? Porque muchos de los empresarios, imagino, no tienen a personal preparado para hacer esa analítica. ¿La hacéis vosotros? ¿Dónde estaría, digamos, el coste? ¿En el depósito de los datos? ¿En el análisis de los datos? ¿Cómo sería un poco si yo soy una empresa y quiero participar en Inferia? Sí, muchas gracias, Toñi, por la pregunta. Sí, nosotros en verdad lo que intentamos es, si habéis visto antes, la visión ahora mismo de los espacios de datos a nivel europeo es una visión top-down, donde verdaderamente son empresas ya pues, más grandes las que se unen para compartir sus datos, etcétera. Nosotros queremos tener una visión más bottom-up, donde otras empresas pues, que son más pequeñas, que a lo mejor, en fin, no saben muy bien cómo valorizar sus datos, el ayudarlas a esa valorización de sus datos y al final que pierdan el miedo de, por ejemplo, de manera directa, por ejemplo, pues monetizar los datos que tienen. Hay muchas empresas que tienen datos muy interesantes y que podrían monetizarlos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos ese acompañamiento para que puedan ayudarles en esa monetización, vamos a decir, y incluido en este Data Marketplace que digamos que el punto diferenciador que tiene es que, con respecto a otros Data Marketplace, es el buscador, que tenemos un buscador potente para que esos datos se encuentren fácilmente por un usuario que los necesite, ¿no? Vamos a tener unos datos por parte de las empresas muy visibles, ¿no? En una primera fase, como es esta, pues los casos de uso los estamos haciendo de manera gratuita y luego la idea que estamos desarrollando es siempre hacer un modelo de pago por transacción, es decir, que verdaderamente por cada transacción que se haga, por cada venta de los datos que se haga en este sentido, usando nuestro Data Marketplace, pues al final digamos que Inferia se lleva una pequeña comisión, ¿no? Pero eso es un poco la idea que tenemos cuando esto esté en marcha. Para poner esto en marcha, ahora mismo lo que estamos haciendo es desarrollar esos casos de uso de manera totalmente gratuita. Por eso animo un poco a que la gente que quiera un poco, probar o que quiera experimentar con un pequeño proyecto, pues que se pueda animar. Sí, entiendo ya y cerraríamos porque ya se nos va el tiempo, que por ejemplo a mí soy una empresa, me interesara, pues también podría compartir los datos. Imagino que también se firmarían una especie de contrato, ¿no? Donde diga cuáles son las limitaciones que yo pongo a mis datos, ¿no? Yo cedo mis datos para compartirlos, para utilizarlos por parte de alguien que no pueda hacer competencia, como has dicho antes, ¿no? Sí. Y hay un compromiso por parte de la plataforma que no se van a vender los datos a terceros que puedan ser competencia. Más o menos sería de esa manera. Sí, la soberanía del dato la mantiene el proveedor del dato total. Es decir, hay una decisión por parte del proveedor del dato de la venta de ese dato, de la compartición de ese dato con quien quiera para lo que quiera, evidentemente. Y las tarifas, imagino, de cuánto vale mi información también sería una cuestión a negociar entre vosotros y el que tiene el dato, porque pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que lo sobrevalore o que lo infravalore y vosotros sois los que tenéis un poco la perspectiva, ¿no? De Sí, cómo sí, puede ir. como os decía, esto es un trabajo de un resultado de investigación. Los resultados de investigación al final, pues
tenemos que hacer ese recorrido para que, bueno, hacer esa transferencia hacia la sociedad, pero dentro de los resultados de investigación también una línea que estamos trabajando muy interesante, ahora que lo dices, es que una de las cuestiones, de las preguntas que más nos hacen es ¿cuánto valen mis datos?, ¿no? Entonces, la idea, de hecho, estamos trabajando en un algoritmo de pricing de los datos. La casuística es muy amplia, ¿no? Pero bueno, en principio nosotros la visión es que el proveedor de los datos puede decidir todo lo que quiere acerca de sus datos. Nosotros ofrecemos sugerencias basadas en nuestra experiencia y en un breve periodo de tiempo basadas también en esos algoritmos de pricing de manera automatizada. Pues ya nos pasamos un par de minutos de la hora que teníamos. Darte las gracias. Dejamos que Arantxa despida. Pues muchas gracias a los dos, Antonia, y gracias a Norberto. Ha sido un placer escucharos. Y bueno, enhorabuena por ese proyecto. Creo que es una plataforma necesaria y que va a ser muy útil para las empresas. Así que de verdad enhorabuena y espero bueno, que el webinar pues, les haya interesado a todos nuestros asistentes. De todas formas, enviaremos como siempre el webinar íntegramente para que lo puedan volver a ver si así lo requieren, nos lo necesitan. Y también le solicitaré a Norberto la ponencia si es posible para poder también hacerosla llegar. Por mi parte nada más, gracias y recordaros que la próxima semana, el próximo miércoles, pues finalizamos el Foro Crecer Innovando Crea Más, será la última sesión que realizaremos con Pedro José Fernández, fundador en Energesis Ingeniería, en la que hablaremos sobre la analítica de datos y el modelado de datos personalizados para la empresa. Así que os esperamos y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.